En este ejercicio un recipiente con varios líquidos se conecta con un tubo nu, aquí vemos que está nu. Para las gravedades específicas y altura de la columna indicada, calcule la presión manométrica en A, o sea aquí, y también determine la altura de una columna de mercurio que causará la misma presión en A. Bueno, como primera medida tenemos que tener en cuenta algo. Aquí hay dos conceptos fundamentales que nos están dando. Calcular la presión manométrica. Cuando nosotros hablamos de que es presión manométrica, la presión atmosférica, la tomamos como cero. Esa es la primera cosita que hay que tener en cuenta. Entre otras palabras, como vemos, aquí tenemos nuestro recipiente, el tubo en U que se anexó, y vemos de que está abierto a la atmósfera. Como está abierto a la atmósfera y están hablando de que las presiones manométricas, entonces tomamos de que la presión atmosférica es cero. Como segunda medida nos dicen que para las gravedades específicas. ¿Qué quiere decir con eso? Si observamos, tenemos lo naranjita que es aceite, lo azul que representa el agua y esto que está transparente representa la glicerina. En ese sentido, como es la presión, la gravedad específica, entonces tomamos de que el peso específico de la sustancia, en este caso, tomamos el aceite que es el naranja, el peso específico, del aceite, lo voy a llamar en inglés oil, oil, o sea, el peso específico del aceite es igual a la gravedad específica, en este caso del aceite, más el peso específico, en este caso de la referencia, que es el agua. Pasa con el aceite. El peso específico del aceite es igual a la gravedad específica del aceite más el peso específico del agua. En el caso del agua, como es la referencia como tal, entonces solamente tomamos el peso específico del agua. Y en este caso la glicerina pasa lo mismo, como quien dice, el peso específico de la glicerina es igual a la gravedad específica de la glicerina más el peso específico, en este caso del agua. Eso hay que tenerlo como referencia porque nos están diciendo que para las gravedades específicas de este sistema. Entonces no olvidemos de que es la gravedad específica de cada sustancia que ya nos la están dando. Como ven, vean en el aceite es 0.90 y en las glicerinas 1.26 y a eso le sumamos el peso específico del agua. Ahora, hay que tener en cuenta otro aspecto importante, como es un problema de manometría, o sea, nos piden las presiones manométricas, tomamos de que la presión atmosférica es igual a cero. Ahora, ¿cuánto es el peso específico del agua? Que es lo que estamos viendo que nos lo están pidiendo aquí, nos lo piden aquí y hay que tenerlo aquí también para el agua. El peso específico del agua viene determinado por 1000 kilogramos sobre metro cúbico que me multiplica la gravedad, que en este caso es 9, vamos a tomar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con la ayuda de la calculadora, si nosotros multiplicamos 1000 por 9.81, eso es equivalente a 9810. Entonces nos queda 9810 y ahora kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es la unidad de medida de Newton. Por consiguiente nos quedaría 9810 Newton sobre metro cúbico, que es lo que tenemos aquí. Esto es lo mismo, se puede tomar de esta forma o sencillamente pasar esto a kilonewton. Entonces colocaríamos aquí tres unidades, 0, aquí iría una unidad, otra unidad, una unidad, quedaría 9.810 kilonewton sobre metro cúbico. Lo podemos tomar el peso específico del agua como alguna de estas dos formas. En nuestro caso, vamos a trabajar con 9.810 newton sobre metro cúbico. En todos los libros o en internet encontramos que el peso específico del agua automáticamente viene como 9.810 newton sobre metro cúbico, pero sale de la multiplicación de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. Es para tenerlo muy en cuenta. Ya con esto, ya podemos montar nuestra ecuación. Listo. ¿Cómo iniciamos a montar nuestra ecuación? Nos piden la presión en A. Entonces vamos a iniciar desde aquí
aquí vamos a hacer este recorrido por el tubo, como si nos estuviéramos desplazando por el tubo, ingresamos y llegamos hasta A. Si nosotros ingresamos, lo primero que nos encontramos, ¿qué es? La presión atmosférica. Ingresa por aquí, vean, como está abierto la atmósfera, por aquí ingresa la presión atmosférica. Pero en este caso la presión atmosférica es cero. Entonces, no es tenido en cuenta. O sencillamente lo podemos hacer para entablar nuestra ecuación, vean. La presión atmosférica ingresó. ¿Qué nos encontramos después de la presión atmosférica? El aceite. Si se dan cuenta, el aceite viene hacia abajo, o sea, hay una presión que va hacia abajo, vean. Entonces, esto como va hacia abajo el aceite, entonces lo tomamos como más aceite. Ya después le colocamos las unidades, simplemente es para establecer nuestra ecuación. Más el aceite, luego el aceite que nos encontramos, está lo azul, que es equivalente al agua. Entonces, como va hacia abajo, continúa su recorrido, es más agua. Ahora hay que tener en cuenta algo fundamental, y es esta parte de aquí abajo de nuestro tubo o nuestro recipiente. Esto no lo podemos sumar porque es sencilla razón. Recordemos que cuando hablamos de presiones, si va hacia abajo, aumenta la presión, o sea, es positivo, y si esa diferencia de presiones o esa sustancia va hacia arriba, es negativo porque disminuye su presión. Si observamos esto, continúa, y aquí tenemos este embudito que da la U, pero si se dan cuenta, esto tiene esta misma altura. Como es continuo, es el mismo líquido, o la misma sustancia, en este caso, que es glicerina, quiere decir de que esto tiene la misma presión. O sea, la presión que ingresa aquí es esta misma, ingresa aquí, o sea que lo que tengo aquí bajo la regla de aquí hasta aquí, la misma presión, es continua y es la misma sustancia. Entonces esto maneja la misma presión y además está a la misma altura. Si continuamos subiendo, la presión de aquí, vean, es esta misma que tenemos aquí, vean, porque es continua, porque es la misma sustancia, entonces decimos de que de aquí a aquí es la misma presión. Pero ¿qué sucede? De aquí hasta aquí ya es distinto, porque vean, tenemos una diferente sustancia al frente. Aquí hay agua y aquí hay aceite. Y como esto va hacia arriba, buscando A, entonces decimos de que es negativo porque el recorrido va hacia arriba. Entonces es menos la glicerina. Entonces la presión atmosférica más el aceite va hacia abajo, más el agua porque va hacia abajo, menos la glicerina, porque vean, va hacia arriba, es igual a A. Tomado desde otra forma, quiere decir que la presión que está en A o A es igual a la suma de todas las unidades que tenemos, las sumas y restas de todo lo que tenemos aquí. O sea, A es igual a más el aceite, más la presión atmosférica, más el agua, menos la glicerina. Entablamos nuestra ecuación. Ahora sí le vamos a colocar las unidades a cada una de ellas. Esto considero que es mejor hacerlo aquí en otra hojita. Vamos a subir esto un poquito. Y vamos a hacerlo aquí. Tengamos en cuenta lo siguiente. Las presiones, en este caso viene determinado que la presión de cada sustancia es igual al peso específico de la sustancia más la gravedad más la altura de la columna. En este caso, presión atmosférica sabemos que es 0, entonces lo colocamos aquí directamente, 0, más el aceite. Entonces más, pero el aceite, ¿cómo lo tomamos? Toca tener en cuenta lo siguiente, que como es una gravedad específica, entonces multiplicamos, como les dije aquí, la gravedad específica por el peso específico del agua. En ese caso el aceite, vean, ya nos dan que la gravedad específica del aceite es 0.90. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, vamos a entablar de una vez la ecuación. Aceite sería la gravedad específica del aceite por, esto no suma, sino es multiplicando, la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua por la altura. ¿Y cuánto es la altura de la columna de aceite? Hay que tener en cuenta que estas medidas, lo ideal es que todos nos den pascales y las medidas en metros. Como esto está en centímetro, entonces nos dice cuánto es la medida de aquí a aquí.
Si nosotros observamos el aceite, de esta columna de aceite de aquí hasta aquí, tiene 70 centímetros. Aquí el ejercicio nos lo está dando y nos dan la gravedad específica, vean, entonces 0.90 por el peso específico del agua, que ya lo tomamos, que es 9.810 newton sobre metro cúbico, por 70 centímetros convertidos a metros, que es 0.70. Entonces, aquí podemos colocarle directamente la altura, para establecer ya técnicamente la ecuación del aceite. Eso, más, tenemos de que más agua. Entonces, más agua que iría. Pues ya tenemos que es el peso específico del agua, directamente, vean, es aquí. Entonces, le colocamos el peso específico del agua multiplicado por la altura de la columna de agua. Ya miramos cuáles son las dimensiones. Menos la glicerina sería la gravedad, en este caso sería la gravedad específica, que ya no la dan, vean, 1.26 de la glicerina, gravedad específica de la glicerina, por el peso específico del agua, por la altura de la columna de la glicerina. Esto es igual a A, o a la presión A, digámoslo A. Sencillamente esto lo que hicimos fue llevarlo técnicamente como describe nuestra ecuación. La presión atmosférica, que es 0, más el aceite, sería la gravedad específica del aceite, que ya nos lo da el problema, por el peso específico del agua, como les expliqué inicialmente, por la altura de la columna del aceite, más agua. Entonces sería, en este caso, como es agua, ya es el punto de referencia agua, entonces tomamos solamente el peso específico del agua por la altura de la columna de agua, menos la glicerina, ahí sería la gravedad específica de la glicerina, que ya no altera el problema, por el peso específico del agua, por la altura de la columna de agua, o por la diferencia de la columna de agua, ya miramos por qué. Esto es igual a A. Entonces, la gravedad específica del aceite, ¿cuánto es? Ya no lo da el ejercicio, vean. DR 0.90. 0.90. Entonces, el 0 pues lo omitimos, seguimos, la gravedad específica del aceite ya lo tenemos, vean, nos dice que es 0.90, entonces colocamos 0.90, que me multiplica el peso específico del agua, que ya lo sacamos, es 9.810 newton sobre metro cuadrado, entonces por 9.810 newton sobre metro cúbico, perdón, metro cúbico, por la altura de la columna de aceite. ¿Y cuánto es la altura de la columna de aceite? Pues 70 centímetros. Pero en este caso no decimos 70 centímetros, sino lo pasamos a metros. Sería 0.70. 0.70 unidad de medidas, metros. Más, entonces más el peso específico del agua, ya sabemos que es 9.810 newton sobre metro cúbico por la altura de la columna de agua. Si observamos la altura de la columna de agua, el ejercicio nos da que es 30 centímetros. En este caso sería 0.30 metros. Recordemos de que lo convertimos a metros. Menos la gravedad específica de la glicerina. Entonces, la gravedad específica de la glicerina, en este caso nos lo da el problema, nos dice que es 1.26, vean, ya está aquí. Entonces, menos 1.26 por el peso específico del agua, que es 9.810 newton sobre metro cúbico, por la altura del muro de la glicerina. Aquí hay que tener en cuenta algo. Si nosotros observamos este ejercicio, la glicerina va aquí. Esto, como es lo que les dije, es continuo, es el mismo líquido y tiene la misma altura. Esta U de aquí abajo no es tenida en cuenta. Aquí dice que tiene 15 centímetros, pero realmente esto no lo tenemos en cuenta y nos interesamos por esto que hay aquí. Si sabemos que a esta altura, a este nivel, desde A hasta aquí, el problema nos dice que vale 90 centímetros, pero nosotros sabemos que esta columna vale lo mismo, vean, vale 20 centímetros, o sea que esto vale 20 centímetros de aquí a aquí, es 20 centímetros desde aquí a aquí. Y como es lo mismo de aquí hasta aquí, entonces esos 20 centímetros no lo tenemos en cuenta. Realmente esta sí es la diferencia de presión que hay de aquí hasta acá. Esto es lo que tenemos en cuenta, porque si hay una diferencia de presión. Quiere decir de que está aumentando, vean, sube. Pero si vale todo esto de aquí hasta aquí, vale 90,
como nos lo plantea el ejercicio, y esto de aquí hasta aquí vale 20, pues sencillamente esa diferencia sería 90 menos esto que es igual, es 20. Entonces 90 menos 20 nos da 70. ¿70 qué? Centímetros, porque las medidas están en centímetros. Pero pasados a metros, quiere decir de que nos da 0.70 metros. Entonces, por 0.70 metros, todo esto es igual a A. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Multiplicar. Entonces multiplicamos lo primero, que es el aceite, el peso, la gravedad específica del aceite, que es 0.90, por el peso específico del agua, 9810, por la altura, que es 0.70. Esto me da igual a 6180.30. Entonces, lo del aceite, todo es correspondiente a 6180.30, pero ¿qué? Las unidades de medida. Recuerden de que esto está en newton sobre metro cúbico y aquí hay un metro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un metro se me cancela con un metro cúbico de aquí y me quedaría newton sobre metro al cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado. Hacemos lo siguiente, lo mismo con la otra. Como el punto de referencia es el agua, en el agua no hay gravedad específica, puesto que ya lo tenemos todo incluido aquí. Simplemente multiplicamos el peso específico de ella misma, que es 9810, por la columna que tenemos la medida, que es 0.30, que nos entrega el ejercicio. Aquí nos da, y si vemos, vean en el ejercicio, vean, tenemos la gravedad específica del aceite, 0.90, la gravedad específica de la glicerina, y no hay gravedad específica del agua, si se dan cuenta. Entonces, 9810 multiplicado por 0.30. Eso me da, es más, vean, recuerden que se suma, el agua suma, más 2943.0, pasa lo mismo, newton por metro cúbico por metro, se me cancela uno de aquí, y me quedaría newton sobre metro al cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado. Ahora lo mismo aquí, este ya resta, recordemos que la glicerina va hacia arriba, entonces menos, aquí tenemos 1.26 que me multiplica el peso específico del agua, que es 9810, por la diferencia de las dos columnas que hicimos, 0.70. Esto es igual a tener 8652, pasa lo mismo, vean, unidades de medida, este con este me cancela 1, entonces daría menos 8652.42 newton sobre metro al cuadrado. Ya como nos dio la misma unidad de medida, vean, newton sobre metro al cuadrado, newton sobre metro al cuadrado, newton sobre metro al cuadrado, podemos efectuar nuestra operación correspondiente. Entonces tenemos 6180.30 más 2943.0 menos 8652.4. Eso me da 470.90, que puede ser aproximado a 471. Podemos aproximar ese 470.90 a 471. Entonces me quedaría 471 newton sobre metro al cuadrado. Pero hay que tener en cuenta aquí algo. Newton sobre metro al cuadrado es la unidad de medida de pascales. Como quien dice, me quedaría 471 pascales. Pero si yo quiero, puedo pasar ese pascales a kilopascales. Entonces movemos 3 a este lado y ponemos el puntico. 1, 2, 3, me daría 0.471 kilopascales. Esa sería nuestra respuesta, o bueno, la primera respuesta a nuestro apartado. Ahora tenemos que, como segunda medida, hacer la otra respuesta o darle solución a lo que nos están preguntando, que nos dice, dice, determine la altura de una columna de mercurio que causará la misma presión en A. ¿Listo? Entonces, tenemos la fórmula. Presión es igual peso específico de la sustancia por la gravedad por la altura. Ahora, ¿cuál es el peso específico de la sustancia? Recuerden de que es el mercurio. Están hablando de una columna de mercurio. Entonces, presión, en este caso sería la presión manométrica, que fue la que hallamos,
es igual peso específico del mercurio, en este caso es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que la desconozco. Para resolver esto, ¿cuánto es la presión? Ya lo hallamos, vean. 0.471 kilopascales. Entonces, 0.471 kilopascales es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura. Hay que llevar las unidades medidas a buscar esa simetría en todas las unidades que tenemos aquí. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estos kilopascales. Pero kilopascales es lo mismo que tener kilonewton sobre metro al cuadrado. Entonces, como kilopascales es lo mismo que tener kilonewton sobre metro al cuadrado, entonces esto lo transformamos a 0.471 kilonewton sobre metro al cuadrado, que es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura. Bueno, kilonewton, kilogramos, metro al cúbico, bueno, acá hay diferentes medidas. Pero resulta, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a despejar esa altura. Entonces, despejando la altura, tenemos de que la altura de esa columna de mercurio, esto que tenemos aquí, vean, nos está multiplicando. No, considero necesario primero multiplicar esto que tenemos aquí. Vamos a hacerlo. Y solo dividimos lo que nos dé de ahí. Entonces, quedaría, esto vamos a ignorarlo por un momento, y vamos a multiplicar esto. Entonces nos queda 0.471 kilonewton sobre metro al cuadrado. Ahora multipliquemos esto que tenemos aquí. 13.600 por 9.81. Eso nos da 133.416. Entonces, 133, no tiene punto realmente, 416.0, lo podemos dejar así, 133.416 es multiplicar 13.600 por 9.81. Ahora, como multiplicamos esto con esto, multiplicamos también las unidades de medida. Pero hay que tener en cuenta algo fundamental, que kilogramos multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado es la unidad de newton. Entonces, esto nos queda newton sobre metro cúbico, que fue lo que nos quedó por fuera, por la altura. Ya en este momento, ya vamos resumiendo un poco más. Vamos a llegar aquí. Ya tenemos esta relación. Esto que está aquí multiplicando, ahora sí lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría 0.471 kilonewton sobre metro al cuadrado. Esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces sobre 133.416 newton sobre metro cúbico. Aquí, tengan en cuenta algo. Esto sería igual a la altura. Aquí está en newton y aquí arriba está en kilonewton. Tenemos que tener una armonía en las unidades de medida para no confundirnos. Entonces la idea sería pasar esto a kilonewton. Lo podemos hacer, claro. Eso nos quedaría 0.471, creo que tenemos arriba, kilonewton sobre metro al cuadrado, sobre, pasar estos 133.416 a kilonewton, sería tener 133.416, agregando el puntico. Y ya nos quedaría esto un kilonewton sobre metro cúbico, que es igual a la altura. Ahora, ¿qué ven ahí? La ley de la orejita. Esto multiplica esto porque son numeradores de fraccionarios, vean. Esto multiplicar esto.
iría la ley de la orejita, este con este y este con este. Si hacemos relación de lo primero, nos quedaría 0.471 por el numerador, vean, el kilonewton que me multiplica por, como ley de la orejita, multiplica lo de abajo que tenemos, metro cúbico, sobre este kilonewton sería 133.416, que me multiplica, vean, a kilonewton, y como ley de la orejita, vean, esto con esto. Quedaría lo mismo, sería por kilonewton por metro al cuadrado, o sencillamente 133.416 metros al cuadrado por kilonewton. Vean, esto con esto, ley de la orejita. Para organizar los datos colocamos de que por kilonewton, para que queden debajo, vean, por metro al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede con eso? Pues kilonewton con kilonewton se me cancelan y aquí se me simplifica ese metro cúbico sobre metro al cuadrado. Entonces me quedaría 0.471 sobre 133.416 por 3 menos 2, estamos dividiendo, me quedaría metro por metro. Ahora, si nosotros dividimos esta en la calculadora, aquí es donde hay que tener mucho cuidado por lo siguiente, vean. Si yo divido 0.471 dividido en 133.416, en la calculadora me daría 0. Bueno, como está esta calculadora, porque tengo mucho aproximado las cifras. Entonces yo diría que la respuesta es 0, pero estará incorrecto, puesto que si hay un valor, solamente que la calculadora está demasiado aproximada. Realmente esto sería, o el resultado que nos da de esta división, es 0.00353 metros. Es un número muy pequeño, pero si yo quiero pasarlo a centímetros, esto lo puedo convertir y es lo mismo que tener 0.353 centímetros. Esa sería la segunda respuesta a nuestro problema. O la respuesta, que es la altura de una columna de mercurio sería 0.353 centímetros, causaría la misma presión en A. Entonces, esa es la respuesta. Y como observan, solo es tener un poco de cuidado con las unidades de medida. Que estén muy bien.